Se conmemoran los 85 años de la llegada a México de muchos españoles exiliados tras la Guerra Civil Española que dejó tantas penas y sinsabores. Una de estas fue la que mucha gente tuvo que abandonar su país y vinieron aquí a México, y para eso hemos molestado a nuestro historiador Pedro Fernández para que nos platique de qué se trató, qué movimiento fue, corrían peligro allá en España, fueron nada más republicanos los que vinieron. Pedro, ¿cómo estás? Esteban, qué gusto estar en tu programa en vivo nuevamente, hombre, ya extrañaba estar por aquí. Era justo, ¿cómo no? Y ahora vamos a tenerte muchas veces, que ahora que hablemos de historias y conmemoraciones, aquí te tendremos. Oye, Pedro, ¿qué fue el exilio español en México? El exilio español en México, que sí, como dices, son 85 años. Para entender un poco el exilio español tenemos que entender también la República Española y la Guerra Civil Española. Como fue una guerra atroz, 3 años de violencia fratricida entre españoles, 1936 y 1939. Y el gobierno mexicano había reconocido a la Segunda República desde 1931. Pascual Ortiz Rubio me parece que es el que le toca reconocer la República. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de eso porque la República tiene sus golpeteos, va de izquierda a derecha, y en 1936 tenemos el levantamiento dirigido por los militares, ¿no? Ahí está Franco, ahí está Queipo de Llano, ahí están varios de ellos, ¿no? Y bueno, resulta que cuando va terminando la guerra, muchos republicanos, temerosos de la represión del franquismo, temerosos de la represión de los falangistas, temerosos de la represión de los mismos soldados del norte de África, que a veces a diestra y siniestra, sin preguntar, simplemente iban ejecutando a maestros de escuela, a intelectuales, a líderes sindicales. Entonces, muchísimos españoles, temiendo por su vida, con o sin razón, porque probablemente no les iban a hacer nada, terminan huyendo a Francia, muchísimos de ellos, cerca de 440,000 personas huyen a Francia a través de los Pirineos, y entre los que logran salir de los campos franceses, pues algunos terminan yéndose a la Unión Soviética, algunos regresan a España, y aquí a México llegaron hacia 1939 y todavía alargándolo hasta el 42, deben de haber llegado entre 25,000, algunos lo calculan en 30,000 españoles que terminaron escapando de la guerra, escapando de la posguerra más bien, ¿no? De los desastres de la guerra. Pero también hubo gente que era también franquista, que vino acá por la situación económica, ¿no? Muchos de los que salen por el desastre de la posguerra. En España no hay ni qué comer después de la guerra. Vastísimas áreas de España quedan devastadísimas. Entonces sí, mucha gente sale del país buscando algo mejor. Entonces sí, tiene razón, no todos los 25 o 30 mil que llegan aquí a México son realmente republicanos. A lo mejor algunos simpatizaban con el franquismo, pero simplemente no querían estar aquí. Por otro lado, el ser republicano no quiere decir que fueran rojos, porque la Guerra Civil Española se ha simplificado a un nivel caricaturesco, en el que los republicanos son rojos y los nacionales son fascistas. En los dos bandos hay un poco de todo. Desde luego, las izquierdas están cargadas hacia la República, el fascismo está cargado hacia los nacionalistas franquistas. Pero dentro de los republicanos existían sí anarcosindicalistas, que eran los radicales, sí el Partido Comunista Español, que dependía de Moscú, pero también había gente de centro izquierda, incluso centro derecha, nada más que tenían simpatías por un sistema republicano y no por una monarquía. Y esto no los hacía específicamente rojos. Pero temiendo por la represión, que fue por los dos bandos, fue brutal, porque aquí la verdad es que no hay a quién irle, solo fue un poquito más sistemática y calculada con el franquismo, porque ganan la guerra. Muchos de estos personajes no saben de bien a bien qué les va a pasar. Hay unos que sí se van por la destrucción y por las malas condiciones de España, pero buena parte de ellos, la mayoría, sale por temor. Por temor, no saben qué va a pasar. Y esos españoles que llegan a México, en realidad, que llegan como refugiados, desde luego, muy lejos, muy lejos de ser una carga para México, resulta que son todo lo contrario, porque es gente, normalmente los republicanos que llegaron refugiados son gente de clase media, y a los que tenemos que incluir intelectuales, artistas, profesionistas, ¿no? Científicos. Médicos, sí, científicos, que vienen a darle un impulso brutal a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, a instituciones como la UNAM, a la Casa de España, que después se transformará en el Colegio de México, a muchísimas instituciones les dan un impulso brutal. Entonces, alimentan muchísimo el medio intelectual mexicano,
puesto que España evidentemente tiene una clase intelectual más vasta que México. No hay que recordar que México tiene, cuando terminó la Revolución Mexicana, probablemente el 80% de la población no sabía ni leer ni escribir, para que tengamos un cálculo, ¿no? Sí, sí. Entonces vienen a darle un impulso brutal al nivel intelectual, a las instituciones intelectuales de México. Y entre los que llegan, claro, llegarán algunos rojos, como dicen por ahí, pero algunos simplemente que simpatizaban con el sistema republicano. Porque también hay que decirlo, muchos republicanos detestaban en lo que se convirtió la república, porque al final la república es una república francamente encaminada hacia el comunismo. Sí, tal cual. Al final, los miembros del Partido Comunista Español dominan la república, no al principio de la guerra, hay que decirlo, pero con esta tendencia que va teniendo hacia la izquierda, pues muchos republicanos se repugnan con esta república y también están asqueados de la represión de la república hacia los señoritos, como les llamaban, no a las clases medias. Entonces, sí, a los religiosos. Claro. Hubo asesinatos de monjas. Más de 8,000 religiosos muertos así por simple hecho de serlo. Las famosas sacas, ¿no? Que iban a las cárceles y decían, yo conozco a este cuate, o yo no me acuerdo de este empresario, y los sacaban y la policía no metía ni las manos, los sacaban y los desaparecían, ¿no? Sí. Las famosas sacas de las cárceles que fueron brutales. Se calcula que deben haber sido entre 50 a 60 mil personas tranquilamente muertas de esa manera en el lado republicano. Oye, Pedro, y de los que llegan, obviamente enriquecen intelectualmente, socialmente a nuestro país, hay algunos que se regresan, porque hubo momentos ya más tranquilos por la posguerra que podían regresar. ¿Hubo quien se regresó o la mayoría se quedaron aquí? Algunos se regresó, pero la inmensa mayoría se quedan en México y hacen su vida en México. Y de hecho, parte de la ley de memoria histórica que sacó España hace no mucho tiempo está inspirada en esos exiliados. Exiliados que salieron del país, no solo a México, sino a todos lados los que salieron, ¿no? Hubo también niños, los niños de Morelia que salieron esos durante la guerra y los niños de Moscú. Los niños de Morelia salen exactamente durante la guerra, porque los exiliados salen después. Los niños de Morelia salen en el 37 en un barco francés, el Mexique, si no me equivoco, pero en un barco francés, y son invitados por el gobierno de Cárdenas. Son hijos de republicanos que ante el peligro de la guerra pretenden poner a salvo a un grupo de niños de probablemente unos 450, 400. Qué pena, caray, solitos. Sí, solitos, unos chavitos de diferentes edades, pero los sacan del país, llegan a la Ciudad de México, son recibidos por el gobierno mexicano, y la esposa de Cárdenas, la señora Solórzano, termina ubicándolos en hospicios y en colegios allá en Morelia, por eso les llaman los niños de Morelia. Algunos de ellos regresan, muchos de ellos se quedan, muchos de ellos se convirtieron en artistas importantes, por ejemplo, aquí en México se reúnen periódicamente. Qué tragedia, ¿no? El fenómeno pues del exilio de cualquier país, de cualquier pueblo, producido por una guerra, por bueno que sea y bien que les haya ido, no deja de ser una tristeza y una cicatriz muy profunda, ¿no? Para mí me parece que los exiliados por guerra, sobre todo, porque tú tomas la decisión, porque bueno, pero los exiliados por guerra que pierden absolutamente todo, lo único que les queda y un poco es su identidad, deben ser los peores sentimientos de pérdida que puede una persona, ¿no? Muchos dejaron sin duda ya de familia, seres queridos, y se ponen con lo opuesto a hacer una vida en México. Sí, es para conmemorar los 85 años de los exiliados. Pues Pedro, españoles. Has hecho un resumen muy bonito y muy padre de todo lo que fue el exilio de la Guerra Civil Española hacia México, y bueno, todas esas gentes buenísimas que se quedaron aquí a enriquecer esta sociedad. Te mando un fuerte abrazo, Pedro. Esteban, te mando un abrazo de regreso. Muchas gracias. Gracias. Pedro Fernández, gracias. Hasta la próxima.